Yo creo que México, como otros países de América Latina, incluso mi país, Brasil, vive una democracia de bajísima intensidad. Porque si medimos la democracia por los valores fundamentales que son esenciales para la democracia, que es la igualdad de todos de cara a la ley, que es el respeto a los derechos humanos, que es el intento de hacer que todos sean involucrados y se participen. Si medimos la democracia por esos valores, ella aparece más bien como farsa do que como realidad. Y eso tiene como consecuencia que una democracia muy sin medios crea y deja espacio para grupos que buscan sus intereses económicos por medios no democráticos, no pacíficos. Hasta ahora, con todos esses siglos de combate al capitalismo, el socialismo surgió como una alternativa y no resultó. Y el capitalismo es dominante en todo el mundo. Dominante no solo como modo de producción, que es individualista, que es materialista, que es solamente buscando la acumulación material mediante la competencia y sin ninguna solidaridad y sin ninguna cooperación. Que ese sistema ha encontrado sus límites, y los límites son los límites de la tierra. Los bienes y servicios de la tierra se están agotando, no son ya renovables, y el capitalismo necesita territorios, espacios para poder hacer sus inversiones y hacer sus ganancias. Y eso ya no es más dado en la tierra, porque se ha ocupado 83% de todo el espacio de la tierra. Los 17% libres son las partes inhabitables, son los altos de las montañas, son los interiores de los grandes bosques húmedos. Entonces, el capitalismo encontró un límite en la propia tierra, porque la tierra es un planeta pequeño, limitado, con bienes y servicios escasos, que no soporta un proyecto político, económico, de crecimiento ilimitado. No soporta. Hay una contradicción. Por eso que más y más el capitalismo se muestra antivida. Crea dos injusticias. Una injusticia social, dejando gran parte de la humanidad en la miseria y en la marginalidad, y una injusticia ecológica, destruyendo ecosistemas, destruyendo biodiversidad, deforestando grandes dimensiones del planeta, poluyendo territorios y manipulando genéticamente el secreto de la vida por los transgénicos. Entonces yo creo que esa injusticia ecológica asociada a la injusticia social va a marcar la imposibilidad de la reproducción de ese sistema. O él cambia, o nosotros cambiamos mejor, o entonces el sistema puede llevar a la humanidad a una crisis sin precedentes, con consecuencias dramáticas para el sistema vida y para el sistema tierra. Es consecuencia de una larga historia y, a mi juicio, eso solamente se va curando desde que se refuerce más y más la ciudadanía, los grupos de base que forman las presiones, partidos con raíces populares, grupos que luchan por derechos humanos, por defensa del territorio, con sus lugares sagrados que no pueden ser violados, que mantener las grandes tradiciones de la sabiduría de los pueblos originarios, que son fuentes de inspiración en una crisis global de la humanidad. Ellos nos están enseñando cómo tratar la tierra, cómo cuidar de los bienes y servicios. No me gusta la palabra recursos, pues es muy capitalista, muy materialista. Son bienes y servicios, bondades de la naturaleza. Entonces ellos saben hacer eso. Y siempre supieron, han sabido llevar en sus culturas ese equilibrio.
y son fuentes de inspiración para nosotros, y eso yo creo que tiene que entrar dentro de una ciudadanía ecológica que viene desde abajo. Yo creo que la crisis económica política de Brasil, que ha desembocado el impedimento, el impeachment de la presidente Dilma Rousseff, es la reacción de los grupos más conservadores ligados a la macroeconomía mundial, que nunca han aceptado que un sencillo obrero como Lula podría llegar a ser presidente de Brasil. Nunca han aceptado las políticas públicas que en 13 años ha involucrado e incluido en la sociedad 36 millones de personas que estaban totalmente excluidas, pasando hambre, necesidad, fueron incluidas. Que millones de personas han tenido acceso al proyecto Mi Casa, Mi Vida. Que millones y millones de personas han tenido acceso a la luz eléctrica. Y especialmente dos grandes proyectos de acceso a la universidad para negros, para indígenas. Y todo eso es un escándalo para la clase dominante, que es una de las más reaccionarias del mundo, y más conservadoras y que más acumula en el mundo. Segundo el dato del Banco Mundial, la clase del privilegio que se llama, de Brasil, es la clase que más acumula a nivel mundial, porque 71.000 personas, no corporaciones o empresas, 71.000 personas controlan más o menos 80% de la economía, de las finanzas, desde ahí de la política. Entonces eso implica una acumulación enorme de una parte, una desigualdad inmensa de otra parte, que es injusticia social, y ahora se han aprovechado de la crisis, que es en un contorno mundial, la crisis sistémica, para volver al poder que habían perdido. Y tiene un componente geopolítico que hay que incluir en esa discusión, porque Brasil pertenece al BRIC. Al BRIC es articulación de países: China, India, Rusia, y Brasil, y que hace un contrapunto a la hegemonía de Estados Unidos. Han creado un banco con 100.000 millones de dólares, y los negocios que hacen los países se hacen con las monedas de ellos sin pasar por el dólar. Y la manera como Estados Unidos mantiene su hegemonía en el mundo, primero es militar, con la capacidad de matar a todos. Y la segunda, la más efectiva, porque la otra es imposible, es controlar el sistema financiero mundial vía dólar y no permitir que se utilice otra moneda. Entonces, atacando Brasil, se quiere enfrentar China, que es el gran contrapunto de la nueva guerra fría que existe entre Estados Unidos y China, aliada a Rusia. Era impedir que se fortalezca ese conglomerado.